Dios. Quisiera pedirles a todos ustedes que tienen celulares que por favor los pongan en vibrador o en silencio, de manera que cuando les llaman ya no sonará demasiado. Muchísimas gracias. Bien, estimados niños, ¿qué fecha celebramos ayer? 25. ¿De qué se trataba el 25? Navidad, ¿verdad? ¿Todos recibieron Navidad ayer? Sí, muy bien. Seguramente la barriguita está muy grande del panetón, ¿no? Muy bien, esta mañana vamos a pensar y estudiar los versículos 3 hasta el 12 de Mateo. La semana pasada expliqué el versículo 1 y 2. Ahora vamos a explicar los versículos 3 hasta el 12. En el tiempo en que nació Jesús, todavía habían reyes en la tierra. Hoy día no tenemos reyes. Bueno, en algunos lugares hay todavía reyes, pero ya no tienen el mismo poder de antes. En España todavía hay rey, ¿verdad? En Inglaterra todavía hay reina. La reina más viejita del mundo está en Inglaterra, la reina de Gran Bretaña. En el tiempo de Jesús, el rey que gobernaba a Israel se llamaba Herodes. Herodes el Grande le llamaban, porque había construido bastantes cosas, carreteras, el templo y pozos de agua y varias cosas. Había construido una especie de estadio y cosas así. Pero este rey no era un rey legítimo israelita, era un rey de otro origen, no era judío, era edomita o idumeo también se le decía. Este rey Herodes era un rey bastante malvado, era un asesino en realidad. El próximo domingo voy a explicar todos los asesinatos que cometió Herodes, para explicar bien la matanza de los niños. Pero el día de hoy voy a concentrarme en los versículos 3 al 12. En los versículos 3 al 8 podemos ver que el rey Herodes no solamente era un asesino, era un hombre muy necio, no tenía la sabiduría bíblica para entender que Jesús era el verdadero rey que había nacido. Entonces, cuando recibió la noticia de los magos, Herodes les dijo: vayan, averigüen bien dónde está ese niño que es el rey de los judíos, para que después que ustedes me digan dónde está exactamente, yo vaya y le adore también. Pero obviamente eso era mentira. Lo que el rey Herodes quería es matar a Jesús. Esa era su intención. Entonces, en el versículo 3, el rey Herodes y toda Jerusalén, cuando dice toda Jerusalén, se refiere a los líderes de Jerusalén. Todos ellos se asustaron, temblaron de miedo, se turbaron. Y entonces Herodes se turbó. ¿Por qué? Porque ya estaba en los últimos años de su vida. Él murió a los 70 años, no más. Y dicen que en los últimos años de su vida, Herodes estaba muy obsesionado por cuidar su trono, para que nadie más pueda ser rey. Y dicen los historiadores que el rey Herodes estuvo en una especie de locura, paranoia le llamaban a eso. Y entonces por eso el rey estaba muy turbado, muy asustado por el nacimiento de Jesús. Lo que Mateo nos quiere mostrar aquí es lo siguiente: estos magos o sabios que venían de lejos no eran israelitas, probablemente eran de Persia, donde hoy día es Irán, por ahí. Ellos venían a adorar a Jesús, estaban alegres porque había nacido Jesús, mientras en Jerusalén, la capital de Israel, el rey estaba asustado y de miedo porque había nacido Jesús. Entonces, Mateo nos quiere mostrar que los que no eran israelitas estaban contentos con el nacimiento de Jesús, y los israelitas estaban atemorizados del nacimiento de Jesús. Y de esta manera,
Mateo nos prepara a los lectores para darnos cuenta que más tarde los israelitas rechazaron y odiaron a Jesús. No todos ellos, pero los líderes de Israel rechazaron a Jesús. Ayudaron para que sea condenado a muerte. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y Mateo nos prepara para eso. En los versículos 4 al 6, los sacerdotes judíos son llamados por el rey Herodes para que le digan dónde iba a nacer el Mesías. Y vinieron los sacerdotes y los escribas y le dijeron, el Mesías va a nacer en Belén de Judea. Así está profetizado. Había un profeta llamado Miqueas, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, Miqueas dice que en Belén de Judea nacerá el que va a ser pastor y rey de Israel, Jesucristo. Habían 2 ciudades de Belén. Eso sucede en todo país. Hay lugares que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos la provincia de Chota, ¿verdad? ¿Creen que solamente en Cajamarca hay Chota o habrá Chota en otro lugar? Sí hay. En La Libertad, cerca de Huamachuco, hay otro lugar que se llama Chota. Así también en ese tiempo, habían 2 Belén. Uno que estaba en Judea y el otro Belén estaba en Galilea, a unos 10 kilómetros más lejos que Belén de Judea. Pero Mateo aquí quiere que sepamos que Jesús, para que nadie se confunda, porque más tarde Jesús, cuando era grande, fue a vivir con sus padres a Galilea. Y entonces Mateo quiere que todos tengan claridad que Jesús no nació en Belén de Galilea, sino en Belén de Judea. Además, porque de esa ciudad de Belén de Judea venía el rey David, y el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y Dios ordenó todo para que el Mesías naciera en Belén de Judea, en la ciudad de David, siendo también él descendiente de David. Aquí Mateo, en estos versículos 3 al 8, nos da 2 mensajes, o 2 lecciones. La primera lección es la siguiente. En un ambiente donde el rey Herodes y su corte, o sea, sus gobernadores, estaban tan asustados y molestos por el nacimiento de Jesús, aquí nos anuncia Mateo que unos reyes sabios extranjeros vinieron contentos a adorar a este Mesías. Noten ese contraste. Los judíos que debían recibir bien al Mesías ni siquiera sabían que ya había nacido. Y aquí nos da un segundo mensaje, Mateo. Nos enseña que todos los creyentes, así como en el pasado, deben entender así. David salió de Belén, nació ahí, creció, fue hecho rey y salvó a Israel de sus enemigos. Los filisteos varias veces aplastaban a los israelitas en las guerras, los vencían. Pero cuando vino David como rey, él conquistó casi toda Palestina y sometió a los filisteos que eran poderosos, y así salvó a Israel de la muerte. Y Mateo nos dice, ahora, así como David salvó a Israel de la muerte, en la misma ciudad de David ha nacido el Mesías para salvar a los israelitas de la muerte y del pecado. Y no solamente a los israelitas, Jesús nació para salvar a todo aquel que cree de cualquier nación de la tierra. Eso es lo que Mateo nos quiere enseñar en estos versículos 3, 4, 5 y 6. En los versículos 7 y 8, escuchen lo que dice Mateo. Dice así: entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se informó bien acerca de ellos. Dice, váyanse, informen
acerca del tiempo que ha aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, me avisan para que yo también vaya y le adore. El rey Herodes había sido puesto ahí por los emperadores romanos, por Julio César principalmente. Entonces él se debía a los romanos y había aprendido varias de las cosas buenas de los romanos, pero también había aprendido varias mañas de los romanos, mañas políticas de los romanos. Entonces, cuando él los llama en secreto, ya está planeando algo malo. Los llama en secreto para que no se entere el resto, para no alarmar a los sacerdotes. Y entonces quería calcular exactamente en qué tiempo había nacido Jesús, para que por si acaso los reyes magos lo engañaran, él, sabiendo de qué edad estaba Jesús, podía matar a todos de 2 años para abajo. Bueno, así lo hizo, y la próxima semana voy a explicar eso. Es decir, Herodes aquí se comporta como un rey bien asesino, obsesionado con el poder, y quería deshacerse de Jesús a como dé lugar. Pero ya sabemos que Dios no lo iba a permitir. En los versículos 9 al 12, Mateo nos muestra a los magos como sabios que al encontrar a Jesús lo adoraron. Y no solamente lo adoraron, le dieron obsequios a Jesús, obsequios muy valiosos. Vamos a explicar esto parte por parte. Dice que cuando salieron de la presencia de Herodes, la estrella los guió a ellos hasta Belén. Pero Belén era una ciudad como de 1000 habitantes. Es decir, habían más de 200 casas, quizás 300 casas. ¿Cómo saber en cuál casa estaba Jesús? En ese tiempo no había nombre de calle, número de casa, número de puerta. ¿Cómo encontrarlo? En una ciudad de más de 300 casas, medio difícil, ¿verdad? Todo lo que quiere decir el texto es que Dios, con una luz extraordinaria, los guió exactamente a la casa donde estaba Jesús. Y Mateo ya nos va enseñando algo aquí. ¿Cómo podemos encontrar a Jesús? ¿Quién nos puede guiar para encontrar a Jesús? A ver, niños, Dios nos puede guiar. Muy bien, Elena. Dios nos puede guiar. Y así fue. Dios guió a estos magos a la casa precisa donde estaba Jesús. No nos cuenta Mateo si ellos saludaron a María, saludaron a José. No nos cuenta si le pidieron permiso para entrar. Eso no es el interés de Mateo. De frente, Mateo nos dice que cuando ellos llegaron a la casa y vieron al niño, ¿qué pasó con los magos que llegaron ahí? Dice la Biblia, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Mire, ellos habían caminado largo tiempo para llegar a ver a Jesús. Y cuando lo vieron, se regocijaron sobremanera con gran alegría. ¿Qué hizo Herodes y los israelitas en Jerusalén? ¿Se regocijaron al saber que Jesús había nacido? No. Estaba planeando Herodes cómo matar a Jesús. Y mientras estos sabios extranjeros se regocijaron de alegría. ¿Qué deben hacer los cristianos en el tiempo que celebramos el nacimiento de Jesús? Debemos regocijarnos con gran alegría. ¿De qué? A ver, vamos a ser francos aquí. El día de ayer ha habido bastante alegría, ¿verdad? En cada casa ha habido bastante alegría. ¿Ha habido alegría porque ha nacido el Mesías?
o porque la familia se reunió y había panetón y pavo y chancho y vino. Porque nació el Mesías. Ah, muy bien. Ahí tenemos un niño que sí se comporta como creyente. O sea, la alegría que nos manda la Biblia a tener en el día de la Natividad no es por la comida ni la bebida. Es porque celebramos el nacimiento del Salvador, del Redentor. Y no debemos olvidar ese foco que hay que tener. No tenemos que centrarnos solamente en las cosas de comida. ¿Qué más hicieron los magos? El versículo 11 nos dice que esa gran alegría la demostraron así. Se postraron y adoraron a Jesús. Eso nos da una buena idea de la profunda alegría y el profundo respeto que tenían por Jesús como Mesías, como Rey, como Redentor, como Salvador. Estos sabios, que no eran israelitas, fueron escogidos por Dios, guiados por Dios para llegar a donde estaba el Salvador del mundo. Ellos no eran israelitas, pero Jesús no solamente vino por los israelitas, vino a ese pueblo principalmente, pero Él mismo lo dijo: tengo ovejas en otros lugares también. Y entonces se postraron y le adoraron. Ellos sabían que Jesús no era un simple humano, sabían que era Dios y le adoraron. Y el versículo 11 también nos cuenta no solamente que se alegraron, que le adoraron, sino que al mismo tiempo mostraron su adoración con otra cosa. Los sabios que vinieron a encontrarse con Jesús no esperaban que Jesús les dé panetón o galletas o queso o rosquitas, no. Ellos le dieron regalos a Jesús. Eso es adoración. Ellos le dieron obsequios a Jesús. Hoy hacemos al revés, ¿verdad? En realidad, cuando llega Navidad, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos un regalo, ¿sí o no? Esa es la verdad. Así somos los seres humanos. Sí nos gusta y por supuesto es bonito regalar cosas. Y es bonito recibir cosas, da alegría. Y vale la pena hacerlo. Pero en este caso, son los adoradores los que le dan obsequios a Jesús. Y le dieron 3 obsequios muy costosos. Le dieron oro, que es un metal precioso, por el cual mucha gente se mata el día de hoy. Le dieron incienso y mirra. El incienso y la mirra eran perfumes. En ese tiempo le llamaban especias. Eran muy aromáticos, de olor muy rico. O sea, perfumes carísimos en realidad, porque los traían desde muy lejos, de Pakistán, de la India, de por ahí traían esos perfumes. Y los llevaban a Israel, los llevaban a Egipto, a Siria, a todo lugar. Eran de plantas, de árboles, de resinas muy finas. Algunos han comentado desde hace tiempo, del siglo II después de Cristo, había un teólogo llamado Orígenes, y él decía que le dieron oro porque era rey, y que le dieron el incienso para decir que era Dios, que era sacerdote divino, y que le dieron mirra porque sabían que iba a morir y le iba a ayudar en su muerte. Así pensaba en el pasado, pero en realidad aquí lo que Mateo nos quiere enseñar es lo siguiente. Mateo sabía muy bien la Biblia. Y Mateo sabía que los profetas habían anunciado que a aquel que dominará de mar a mar, aquel que era Mesías, de diferentes naciones le iban a traer obsequios.
Y el primer rey que recibió grandes obsequios de oro, de mucho oro, y de perfumes muy caros fue Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 10, nos dice que la reina, una reina morenita de Sabá, que es Arabia, vinieron en una gran caravana con bastantes camellos cargados de oro, de plata, de incienso y de otros perfumes, para obsequiarle al sabio Salomón. Pero Jesús fue más sabio que Salomón. Salomón fue un rey glorioso, extendió su territorio hasta cerca de Egipto. Pero Jesús tiene un territorio que es todo el universo. El reinado de Cristo es más glorioso. Entonces, los profetas decían así. Escuchen lo que dice, por ejemplo, el Salmo 72. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Ya había una profecía en ese sentido. Y también Isaías 60, los versículos 3, 5 y 6 dicen así: y andarán las naciones en tu luz, en la luz del rey, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces verás y resplanderás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud que viene de las costas del mar, y la riqueza de las naciones hayan venido a ti, etcétera. Y luego dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Se suponía que de Efa venía el oro más fino del mundo en ese tiempo. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas a Jehová. Entonces ya hay una profecía de que así tratarán al Mesías, con grandes obsequios. Bueno, preguntémonos el día de hoy, ¿qué obsequio hemos traído hoy para Jesús? ¿Qué obsequios le vamos a dar a Jesús el día de hoy? Bueno, aquí va la explicación. Estos reyes, estos sabios, le dieron a Jesús lo más precioso que tenían ellos. Lo adoraron y le obsequiaron lo más precioso. El principio es claro para nosotros. ¿Qué debemos ofrecer a Jesús? Lo más precioso que Él pide de nosotros. ¿Y qué pide de nosotros? Que le adoremos como a su Dios y Salvador. Eso pide Jesús. No tiene que gastar dinero en Jesús. Tenemos que darle nuestra vida entera a Jesús. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nosotros? Cuando Jesús ya creció y Jesús comenzó a predicar, esto es lo que dijo Jesús. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos y hermanas, nosotros aquí en esta mañana somos personas privilegiadas, porque Cristo nos está revelando a nosotros, los humildes de esta tierra, acerca de quién es Él, que es nuestro Salvador. En este pasaje que acabo de leer de Mateo 11, 25 al 27, entre otras cosas, es como si Jesús dijera, Dios el Padre quiso revelar y guiar a los sabios extranjeros para encontrarse con Jesús. Dios también nos ha revelado a nosotros en su palabra acerca de Cristo para venir a encontrarnos con Él.
Y en los versículos 28 y 29 de Mateo 11, Jesús dijo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bueno es Jesús. En realidad no nos exige regalos, no nos exige obsequios. Él nos ofrece ayudar en nuestras cargas pesadas. Nos ofrece ayudar en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en nuestras preocupaciones. Él nos ofrece ayudar. Jesús nos invita aquí a todos los que le oyen a imitar a estos magos del Oriente. ¿Cómo así? Dios obra de manera milagrosa y misericordiosa. Mientras los judíos estaban ciegos ante la llegada de Jesús, los extranjeros recibieron revelación para encontrarse con Jesús. Los líderes religiosos, que tenían bastante conocimiento de la Biblia, reaccionaron con enojo y apatía contra Jesús. Pero aquellos que Dios les reveló su palabra vinieron de lejos con alegría para adorar a Jesús. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Miren, queridos hermanos, hermanas y niños que están aquí en esta mañana. De Mateo 2, 3 al 12 que hemos leído esta mañana, aprendemos lo siguiente. Nos enseña que el deber de todo cristiano es adorar a Cristo. Y nos enseña que la verdadera adoración consiste en entregarle nuestra vida a Cristo. Estos hombres se sacrificaron caminando grandes distancias, a pie, en el calor, hasta llegar a ver a Jesús. Nosotros no tenemos que caminar grandes distancias. Estoy seguro que de todos los que están aquí en esta mañana, nadie ha caminado 1 hora para llegar acá, ¿verdad? Estos hombres hicieron sacrificio para llegar a Jesús. Pero Jesús ha hecho sacrificio Él mismo para que Él llegue a nosotros. Entonces, así como los sabios vinieron a Cristo y conforme a la revelación de Dios, le adoraron con alegría y volvieron a su tierra sin traicionar a Cristo, no le contaron a Herodes dónde estaba, porque amaban a Cristo. Así también nosotros en esta mañana, hermanos y hermanas y niños, con obediencia a la palabra de Dios, adoremos a Cristo toda nuestra vida. Hoy los cristianos adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso nos enseña Mateo, adorar a Dios con corazón sincero y ofrecer toda nuestra vida a nuestro Redentor. Y eso es lo que hemos celebrado ayer y eso celebramos el día de hoy también. Cristo vino a este mundo y Cristo nos ofrece la salvación, que es el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.